Más gloria al Señor. Bien, hermanos, de una manera muy especial saludándoles a cada uno de ustedes en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y también a todos los que están conectados a través de las redes sociales. Quiero agradecer a la hermana Emira y a su equipo de trabajo por tenerme en cuenta en esta parte que, por cierto, es bastante importante dentro del servicio del culto. Amén. Pero antes de seguir con la predicación de la palabra de Dios, quiero, hermano, que elevemos una oración a favor de nuestro hermano Elber Londoño, el papá de nuestro pastor que ministra en este lugar. Se encuentra un poco afectado de salud, pero confiamos y creemos que aquí está el Dios Todopoderoso. Amén. Entonces quiero que hagamos una oración muy especial a favor de nuestro hermano, que también Dios lo usó grandemente en este lugar, para que hoy veamos una iglesia maravillosa en esta noche. Amén. Oremos a favor de nuestro hermano Elber. Señor Jesús, de una manera muy especial te damos gracias por todas las cosas que nos has regalado. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que nos has permitido, Dios, en el desarrollo de este maravilloso culto. Pero en esta hora, Dios, presentamos a tu siervo delante de ti. Tú conoces, Señor Jesucristo, su situación. Tú conoces, Dios, su condición de salud. Pero no nos queda duda, Señor, que tienes el poder y la autoridad para sanar. Porque eso precisamente fue lo que dijiste a tu discípulo, Dios. Que sobre los enfermos, Dios, pondremos nuestras manos y ellos sanarán, y hasta hoy confiamos en esta promesa poderosa. Por eso, en tu nombre, Señor Jesucristo, declaramos sanidad para nuestro hermano. Amén y amén. Aleluya, Jesús. Bien, hermanos, se está llevando un tema bastante importante. Y es acerca de la creación. Y yo creo que todo lo que se ha hecho en el desarrollo del culto, pues se ha dicho claramente, pero vamos a seguirlo ratificando a través de la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 1, el verso 1. Un texto, por cierto, bastante conocido por los lectores de la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, verso 1. Todos a una sola voz vamos a dar lectura a este versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Démosle gloria a Dios. Más gloria para Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya, Jesús. La palabra creación, según el significado del diccionario, porque son muchos los significados que podríamos encontrar, pero uno de ellos es que esta palabra deriva del latín creatio, que se entiende como la acción y el efecto de inventar, establecer o introducir algo que anteriormente no existía. También podríamos decir que la palabra creación se define como la acción de dar existencia a una cosa a partir de la nada. Y en nuestra vida secular podemos encontrar mucho de esto. Y yo creo que precisamente todas las cosas que de alguna manera podemos hacer uso de ellas, Dios las permitió para facilitar al hombre su diario vivir. Y yo creo que la fabricación, por decirlo de alguna manera, de ejemplo, de todos los medios de transportes que en algún momento dado nosotros hemos usado de ellos, como el vehículo, como el avión, como el barco, entre otros,
Todo esto Dios lo permitió a favor de la raza humana. ¿Y qué podríamos decir del medio tecnológico? Que gracias a Dios, al avance de esta misma, esto ha permitido que aún la vida del hombre se extendía sobre la tierra. Y vemos que hoy en día, a través de la medicina, esto ha permitido que muchas personas tengan una segunda oportunidad de vida. Y yo creo que todo este medio tecnológico de alguna manera nos ha servido para nosotros también adquirir conocimientos y muchos saberes que tal vez ignorábamos. A través del computador, el celular y otras fuentes tecnológicas hemos podido evidenciar, y cada uno de nosotros en nuestra era hemos sido testigos de cada una de estas cosas. Pero cuando se habla de la creación de Dios, entendemos y sabemos que todo lo que existe aún en nuestra propia vida no es producto de la casualidad, sino que hubo un ser supremo que nos creó para gloria y honra de su nombre. Amén. ¿Cuánto creemos eso? Y yo creo que lo que se ha venido haciendo con los niños es un trabajo bastante bonito. Y aprovecho la oportunidad para felicitar a los hermanos de Educación Cristiana, porque a la verdad, en este tiempo necesitamos instruir a nuestros hijos como dice la Escritura. Amén. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Edificado bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. Y desde muy temprano esa es nuestra misión y nuestra tarea de instruir a nuestros niños en el camino de la palabra, tal como está escrita. Es por eso que nosotros debemos de tener en cuenta unos aspectos bastante importantes. ¿Y por qué digo esto? Porque traigo a mi memoria precisamente cuando yo estudiaba. En mis primeros años de escuela nos enseñaron unos argumentos o unos fundamentos que quizás en nuestra ignorancia nosotros tal vez llegamos a pensar y a creer de que eran así. Y precisamente cuando hablamos del origen de la tierra, del universo y aún del mismo hombre, es importante tener estos conceptos bastante claros. Dice un estudio que en el año 1948, un físico y cosmólogo estudiante llamado Ralph Alpert escribió una tesis doctoral que dio origen a la teoría científica conocida como el Big Bang. ¿Y qué es el Big Bang? Dice que la cual se traduce como la demostración matemáticamente de que el universo había sido comenzado con una gran explosión en el espacio, a unas temperaturas bastante altísimas, hace más de 14.000 millones de años, y que estas partículas posteriormente, entrando en un estado de enfriamiento, uniéndose entre sí, dieron como origen a lo que hoy conocimos como el sistema solar. Y que dentro de ese sistema solar, por supuesto, está incluido nuestro planeta Tierra. Y si nosotros analizamos esta teoría materialista, podríamos decir de que va contraria precisamente a lo que la palabra de Dios dice. Porque como leímos al principio, la palabra de Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. O sea, quiere decir de que esta teoría prácticamente, bíblicamente, no tiene fundamento. Quiere decir de que no se creó esto por una casualidad, sino que fue el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Amén. Y precisamente cuando vemos el origen de todas las cosas, podemos volverlo a rectificar a través de la palabra de Dios. Y el libro de Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2, precisamente habla de la creación de Dios
de todas las cosas que hay en este mundo, de lo que vemos y aún de lo que no vemos. Y a través de la palabra podemos encontrarlo en el libro de Génesis, el capítulo 1. En estos primeros versículos, ahí vemos plasmada cómo Dios, a través del principio, hizo todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Cuánto creemos eso? Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. También dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que están debajo de las aguas en la expansión sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Fue la tarde y la mañana el día segundo. Amén. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Amén. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol del fruto que da su fruto según su género, y semilla que esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Amén. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Amén. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, y las aves produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Amén. Y Dios las bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Amén. Allí vemos plasmada como Dios creó todas las cosas, el mundo y todo lo que en ellos hay. Amén. Porque precisamente todo lo probamos a través de la palabra de Dios. Y yo diría que cuando pensamos también en el origen del hombre, es una razón suficiente para nosotros estar convencidos hoy que nuestro Dios vive y que es todopoderoso. Amén. Y precisamente la teoría materialista dice lo siguiente: un hombre llamado Charles Darwin, también llamado como Carlos Darwin, fue un naturalista británico, reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica por selección natural, con la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo
este hombre consideraba que los seres humanos actuales eran animales, vertebrados, mamíferos y primates, descendientes de un ancestro común que constituye una misma y única especie. Si podemos analizar, esta también es una teoría que no tiene fundamento bíblico, porque este hombre afirmaba de que el hombre de otra manera sufría un proceso de metamorfosis, o sea que no era hombre como tal lo conocemos, sino que a través de unos cambios, a través del tiempo, podría llegar a ser un Homo sapiens, como lo dice el mismo historiador, que esto quiere decir un hombre pensante, un hombre con razonamiento. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Y vamos a leerlo en el libro de Génesis, el capítulo 1, el verso 27. Porque yo creo que todo lo que estamos diciendo, lo estamos diciendo basado en la palabra de Dios. Amén. Libro de Génesis, capítulo 1 y verso 17, dice de la siguiente manera. Aleluya, Jesús. Démosle gloria a Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza lo creó. Amén. También dice en el libro de Génesis capítulo 1, el verso 7, para seguir ratificando esta parte, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de las aguas, las que estaban sobre la expansión, y fue así. Y esto también nos muestra que todas las cosas fueron creadas por Dios. Amén. Y precisamente por causa del pecado podríamos decir de que esta máxima creación que Dios hizo, tanto el hombre como el mundo y todas las cosas que hay en él, fueron contaminadas. Y esta máxima creación, podríamos decir de que Dios hizo algo especial para volverla a tomar o hacerla como al principio. Si podemos leer en el libro de Génesis el capítulo 3, el verso 17 al verso 18, allí encontramos precisamente las consecuencias de la desobediencia del hombre y cómo todo lo que Dios había creado precisamente para su propio beneficio fue contaminado por causa del pecado. Y dice la palabra de Dios: y dijo al hombre, por tanto, como obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Amén. Esto quiere decir de que la creación por causa del pecado del hombre fue contaminada. Y es la razón por la cual a través de los tiempos y las edades, hoy vemos una humanidad totalmente corrompida por el pecado. Y Dios al principio no quiso que fuera así, porque cuando Dios hizo el huerto del Edén y colocó al hombre en ese lugar, lo hizo para que él lo disfrutase, para que él lo explotase y pudiera suplir sus necesidades. Pero vemos que el pecado hizo que todos esos privilegios que Dios le había dado al hombre fueran quitados cuando éste desobedece. Pero es maravilloso pensar de que Dios no deja a su creación a merced del enemigo, porque Él siempre ha estado interesado en el bienestar del hombre. Amén. Es por eso que podemos encontrar en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, libro de Filipenses en el capítulo 2, del verso 5, allí vemos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que esta obra maravillosa que Dios hizo pensando precisamente en reconciliar al hombre consigo mismo, ha sido la obra más grande y poderosa que Dios ha hecho a favor de la raza humana. Amén. Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 11, dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Dios hizo ese gran sacrificio por cada uno de nosotros. Esa creación que se había perdido. Porque entre otras cosas, la máxima creación de Dios fue el hombre. ¿Por qué el hombre fue la máxima creación de Dios? Porque fue hecho con la propia mano de Dios. Porque si podemos leer a través de la palabra, todas las cosas se hicieron precisamente por el dicho de la palabra de Dios. El Señor dijo, hágase la luz, y fue la luz. El Señor dijo, háganse los árboles, y fueron los árboles. El Señor dice que creó también los animales por la palabra. Pero es maravilloso pensar de que Dios tomó polvo de la tierra. Y dice la palabra de Dios que de ese polvo de la tierra que tomó, hizo una figura de un hombre. Y dice que sopló en su nariz aliento de vida. Por eso somos el especial tesoro de Dios. Somos la máxima creación de Dios. Y el propósito de Dios precisamente es ese. Que nosotros como creación de Dios podamos ver reflejado precisamente en todo lo que vemos en la naturaleza, en todas las cosas, que Dios es una realidad. Que Dios existe por los siglos de los siglos. Y que todo lo que hoy vemos, de alguna manera podríamos decir de que Dios lo hizo para el beneficio nuestro. Y que esto debe llevarnos a pensar de que estamos en la verdad. Y que la mejor manera de nosotros poder retribuir a nuestro Dios tantos beneficios recibidos de parte de Él. Que todo lo que hemos visto, lo que Dios ha creado, lo que vemos y aún lo que no vemos. Yo creo que la mejor manera de agradecer a Dios es nosotros siéndole fiel e íntegro delante de su presencia. Amén. Porque ¿quién pudiera hacer todo lo que hoy vemos? ¿Qué hombre? ¿O qué científico? ¿Qué filósofo en esta era? O quizás en el tiempo antiguo hubiera podido hacer todo lo que hoy vemos. Vemos que Dios todo lo hizo perfecto. Amén. Y todo lo que hay en el universo, el sistema solar y todo lo que hay en esta tierra, solamente tiene una razón de ser. Y esa razón de ser se llama Jesucristo. Amén. Solo Dios pudo hacer lo que hoy vemos en la creación. Algo tan perfecto. Algo lo cual ningún ser humano podría alcanzar y podría hacer. Solo Dios puede sostener el sol. Solo Dios puede sostener la luna. Solo Dios puede sostener las estrellas en el lugar donde se encuentran. Solo Dios puede hacer que nosotros podamos estar en esta tierra. Es decir, de que la ley de la gravedad no permite que nosotros flotemos en el espacio. Y Dios solamente puede hacer aquello. Amén. Y estas son evidencias contundentes de saber de que Dios fue el que creó todas las cosas y aún nuestra propia vida. Amén. Y yo creo que la evidencia más contundente para convencernos del poderío de Dios y de su existencia es nuestra propia humanidad. ¿Quién podría ser a un ser tan perfecto como el ser humano? Alguien que fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y esto nos debe dar a entender de que no debe haber ninguna duda en nosotros de pensar de que Dios está con nosotros. Que si estamos en este lugar es porque Él es una gran realidad. Y que todo lo que hoy vemos es una evidencia contundente y que da testimonio de la existencia de Dios. Y yo creo, hermano, de que es el tiempo para que nosotros podamos entender de que a pesar del pecado, esta tierra fue contaminada. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que por causa del pecado del hombre, la tierra fue maldita. Pero es el venimiento de Cristo, precisamente, es la oportunidad para que un día las cosas
sean nuevas en la presencia de Dios. Amén. Porque el Señor dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Amén. En los cuales va a existir la presencia de Dios. Y aunque nosotros estamos en una humana debilidad a causa del pecado, un día Dios hará perfecta todas las cosas. Porque precisamente dice la palabra de Dios que es necesario que esto corruptible, es decir, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y dice la palabra de Dios que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra escrita: sorbía es la muerte en victoria. Amén. Precisamente eso que nosotros no podemos alcanzar o no podemos hacer por nuestra debilidad humana, cuando los cielos se abran, Dios perfeccionará nuestras vidas. Amén. Cuando los cielos se abran, Dios hará que eso que no podemos alcanzar por nuestra humana debilidad, Dios lo perfeccionará el día de su venida. Amén. Así, hermanos, es que en esta corta reflexión quisiera en esta noche que pudiéramos interiorizar y reconocer la grandeza de Dios, el poderío de Dios que tiene sobre todas las cosas. Como lo dije anteriormente, que todo lo que hoy vemos y aún lo que no vemos no fue producto de la casualidad, sino que fue el mismo Dios que las hizo y las creó. Y ese mismo que las hizo y las creó es poderoso para guiarnos aún más allá de la muerte. Y la invitación es que para que sigamos ayudando a nuestros hijos, sigamos ayudando a estos niños a que sigan creyendo que Dios fue el que creó todas las cosas. Porque estos niños se van a enfrentar a un mundo secular en el cual quizás el enemigo aprovechará la oportunidad para tratar de confundirlos respecto a estos conceptos del origen del hombre y de la misma tierra. Pero qué bueno sería, hermanos, que cada día nosotros podamos introducir en ellos, en su mente, como dice la palabra de Dios. Amén. Para que el enemigo no aproveche quizás todas estas teorías materialistas y pueda confundirlos y hacerlos desviar del camino de la verdad. Así, hermanos, es que yo les invito a que se coloquen en pie. Vamos a orar por estos niños. Yo creo que estamos aquí luchando por nuestra familia, por nuestros niños, por nuestros adolescentes, y tenemos esa misión y esa responsabilidad de conducirlos a ellos en el camino de la verdad. Y ese conocimiento que Dios nos ha dado, ese entendimiento que el Señor nos ha dado acerca de las Escrituras, con respecto a la creación y a todas las cosas, vamos a orar para que el Señor nos ayude a tener sentido de pertenencia por nuestra familia, por nuestros niños, pensando y sabiendo que esa responsabilidad que el Señor ha delegado en cada uno de nosotros hasta hoy sigue vigente, y que no debemos descansarnos de enseñarles la palabra de Dios como dice la Escritura. Amén. No como dicen quizás los filósofos, no como dicen los científicos, sino como dice la Escritura de Dios. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, de una manera muy especial te presentamos, Dios, a cada uno de estos niños, a estos adolescentes, Señor Jesús, para que seas tú, Señor Jesús, dándose el entendimiento, dándole la sabiduría, y que a su corta edad puedan comprender, Señor, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, y que la creación tuya, Dios, sea una evidencia contundente para ellos entender y saber de que existe un Dios todopoderoso que tiene el poder y la autoridad para hacer nuevas todas las cosas. Ayúdanos, Señor Jesús, a no olvidar ese compromiso que adquirimos contigo, Dios, cuando presentamos a nuestros niños aquí en el altar, Dios, comprometiéndonos en guiarlos, en instruirlos, Señor Jesús, en el camino de la verdad. Gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que nos ha regalado, Dios, en esta noche. Y ayúdanos a cada día a crecer más en el conocimiento de tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, que la paz del Señor Jesús sea con cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios.